¿Alguna vez te has preguntado por qué el viejo camión de tu abuelo sigue funcionando después de 50 años mientras que tu automóvil moderno necesita reparaciones cada pocos meses? ¿Qué pasaría si te dijera que algunos motores fueron construidos en exceso y fueron tan ridículamente resistentes que duraron más que las compañías que los fabricaron? Hoy vamos a contar 10 motores legendarios que fueron construidos para durar para siempre. Y algunos de ellos literalmente lo han hecho. Desde caballos de batalla diésel que no se detienen después de 1.000.000 de millas hasta motores de gasolina que se ríen de su programa de mantenimiento, estas maravillas mecánicas demuestran que realmente ya no los fabrican como antes. Así que abróchate el cinturón y pulsa el botón me gusta porque estamos a punto de sumergirnos en los motores más indestructibles jamás instalados en un vehículo. Número 10. Ford 300 de 6 cilindros en línea. El Ford 300 de 6 cilindros en línea es lo que sucede cuando los ingenieros deciden construir un motor de la misma manera que construirían una casa de ladrillos. Introducido en 1965, este motor no intentaba ganar ninguna carrera. No estaba tratando de impresionar a nadie con tecnología sofisticada. Simplemente estaba intentando trabajar para siempre. Y honestamente, prácticamente lo logró. Esta cosa impulsaba todo, desde camiones de la serie FS hasta furgonetas económicas y equipos agrícolas. El diseño era tan simple que casi resultaba insultante para los demás motores. Un solo árbol de levas, 2 válvulas por cilindro, hierro fundido, todo. Sin turbo, sin sincronización variable de válvulas, sin inyección directa, simplemente simplicidad pura y sin complejos. Los ingenieros de Ford analizaron todas las formas en que un motor podría romperse y dijeron, ¿qué pasaría si simplemente no incluyéramos esas piezas? El 300 tenía una cilindrada de 4,9 litros, una cifra enorme para un motor de 6 cilindros. Pero aquí está el asunto. Solo producía unos 150 caballos de fuerza en un buen día. Eso es menos que la mayoría de los motores de 4 cilindros modernos. A Ford no le importó. Tampoco lo hicieron los millones de agricultores, contratistas y conductores de reparto que los compraron. Porque mientras otros motores atravesaban una crisis de mediana edad a los 80.000 kilómetros, el 300 apenas estaba encontrando su ritmo. Estos motores normalmente recorren 400.000 millas sin necesidad de realizar trabajos importantes. Algunos han superado los 600.000. Hay casos documentados de personas que recorrieron 1.000.000 de millas sin nada más que un mantenimiento básico. Un agricultor de Nebraska afirmó que su F-150 de 1978 tenía 800.000 metros en el motor original. Cuando se le preguntó sobre su rutina de mantenimiento, dijo, cambios de aceite en oración. Principalmente cambios de aceite. El secreto fue el diseño de bajo estrés. Con una cilindrada tan grande y tan poca potencia, no había nada que trabajar. A velocidades de autopista el motor apenas sudaba. Fue como pedirle a un culturista que llevara las compras. Claro que podrían hacer más, pero ¿para qué molestarse? El 300 simplemente avanzaba a 2.000 RPM, consumiendo poco combustible y sobreviviendo a todo lo que lo rodeaba. Ford siguió fabricando este motor hasta 1996, 31 años de producción sin apenas cambios. Cuando finalmente lo descontinuaron, no fue porque no fuera confiable. Esto se debe a que las regulaciones sobre emisiones hicieron imposible seguir construyendo. Incluso entonces, Ford prácticamente tuvo que obligar a la gente a comprar los nuevos camiones V8. Los clientes querían recuperar su inmortal motor de 6 cilindros en línea. Algunos todavía lo hacen. Número 9. Toyota 22R. Toyota no inventó la confiabilidad, pero con el motor 22E definitivamente la perfeccionó. Este motor de 4 cilindros y 2,4L apareció por primera vez en 1985 e inmediatamente se convirtió en el estándar de oro para los motores que se negaban a morir. Si el Ford 300 era un mazo, el 22E era una espada samurái. Preciso, equilibrado y absolutamente imparable. El 22E impulsó las camionetas y los vehículos 4Runner de Toyota durante los años 80 y 90.
Generaba alrededor de 116 caballos de fuerza, lo que no era impresionante ni siquiera para los estándares de la década de 1980. Pero los propietarios de Toyota no compraron estos camiones por la velocidad. Los compraron porque habían escuchado las historias. Historias sobre 22 motores Recon 500.000 millas. Historias sobre camiones que sobrevivieron a zonas de guerra, carreras en el desierto y conductores adolescentes. A veces los tres. Lo que hizo que este motor fuera especial fue la obsesiva atención de Toyota a los detalles. Cada componente fue sobreconstruido. La cadena de distribución era lo suficientemente fuerte como para remolcar un barco. La junta de culata probablemente podría detener las balas. El sistema de inyección de combustible era tan simple y confiable que los mecánicos bromean diciendo que sobreviviría a la muerte térmica del universo. Los ingenieros de Toyota probaron estos motores haciéndolos funcionar a máxima aceleración durante cientos de horas seguidas. Luego los desmontaron para ver si tenían desgaste. Generalmente no encontraron ninguno. La historia más famosa de 22º proviene de Top Gear. Compraron una camioneta Toyota del 1988 y trataron de matarla. Lo ahogaron en el océano. Le prendieron fuego. Lo dejaron caer desde una grúa. Lo colocaron encima de un edificio que estaba siendo demolido. Después de cada prueba de tortura con herramientas básicas y piezas mínimas, lograron ponerlo en funcionamiento nuevamente. El motor nunca se rindió. Se convirtió en una leyenda. Y los precios del 22º se duplicaron inmediatamente. Pero no hace falta la televisión británica para demostrar que estos motores duran para siempre. Simplemente revise Craigslist. Encontrará 22 camiones con motor Rey 300.000 millas que se venden por más de lo que cuestan nuevos. Los propietarios los tratan como miembros de la familia. Hay foros en línea dedicados a mantenerlos en funcionamiento, aunque honestamente no necesitan mucha ayuda. Cambie el aceite, ajuste las válvulas cada 100.000 millas y tal vez reemplace la cadena de distribución a las 300.000. Eso es todo. Ese es el programa de mantenimiento para siempre. El 22º demostró algo importante. No se necesita un desplazamiento masivo ni tecnología avanzada para construir un motor a prueba de balas. Lo único que hay que tener en cuenta es la calidad, más que las ganancias trimestrales. A Toyota le importó. Y 30 años después, cientos de miles de estos motores siguen funcionando, produciendo su distintivo y suave sonido de 4 cilindros, negándose a reconocer que deberían haber muerto hace décadas. Número 8. Mercedes-Benz UM617. En 1974, Mercedes-Benz decidió construir un motor diésel que duraría más que la propia civilización. El UM617 no fue simplemente sobreconstruido. Fue construido como si Mercedes hubiera esperado el apocalipsis. Este diésel de 5 cilindros producía unos 80 caballos de potencia. En su mejor día, lo que significa que de 0 a 60 tomó alrededor de 20 segundos. A los clientes de Mercedes no les importó. Estaban demasiado ocupados conduciendo hasta la luna y de regreso. El OM617 propulsó el legendario chasis W123, más conocido como Mercedes 240D y 300D. Estos coches se convirtieron en la opción predeterminada de los taxistas de Lagos a Lisboa. No porque fueran rápidos o cómodos. No lo eran, pero simplemente no se romperían, bajo ninguna circunstancia. Era casi vergonzoso lo confiables que eran. La filosofía de diseño del motor era simple. Haz todo 3 veces más fuerte de lo necesario. El bloque era de hierro fundido lo suficientemente grueso como para detener la artillería. El cigüeñal fue forjado a partir de lo que debió ser el martillo de Thor. La bomba de inyección era mecánica con tolerancias medidas en tiempo geológico. Los ingenieros de Mercedes supuestamente lo diseñaron para funcionar con básicamente cualquier cosa inflamable. Diésel, biodiesel, aceite de cocina filtrado, probablemente rencor si pudieras licuarlo. Estos motores regularmente recorren 500.000 millas sin necesidad de reconstrucciones. Los ejemplares de 1 millón de millas no son raros, son comunes.
En Marruecos hay taxistas con 2 millones de kilómetros en motores originales. Eso es 1,2 millones de millas en el motor original. Todavía funcionando diariamente. De hecho, los odómetros se rompen antes que los motores, congelándose a los 999.000 kilómetros porque Mercedes nunca imaginó que alguien necesitaría más dígitos. El programa de mantenimiento era hilarante en su simplicidad. Cambie el aceite, cambie los filtros, ajuste las válvulas cada 100.000 millas. Eso es literalmente todo. No había correas de distribución que reemplazar porque se utilizaba una cadena que podía anclar un yate. No había ninguna electrónica complicada que pudiera fallar porque no había ninguna. El componente más complejo era el temporizador del enchufe, e incluso este era opcional en climas cálidos. Pero aquí viene la parte realmente loca. Estos motores se vuelven más confiables con el tiempo. Los primeros 100.000 kilómetros son en realidad el periodo de rodaje. A las 300.000 millas, todo está en perfecta armonía. Los motores funcionan mejor con 500.000 de millas que cuando eran nuevos. Es como si estuvieran impulsados por la terquedad y el orgullo de la ingeniería alemana. Mercedes dejó de fabricar el OM 617 en 1985, reemplazado por el más potente pero menos inmortal OM 602. Los viejos mecánicos de Mercedes todavía lloran por esto. El OM 617 había logrado algo más que la mera confiabilidad. Había alcanzado la inmortalidad mecánica. En algún lugar de África, ahora mismo, uno de ellos probablemente esté comenzando su día número 10. 000 de trabajo, traqueteando con ese característico golpeteo de diésel, listo para otro día de sobrevivir a todo lo que lo rodea. Número 7, Chrysler's Land 6. El Chrysler's Land 6 es lo que sucede cuando los ingenieros crean accidentalmente un monstruo imposible de matar. En 1959, Chrysler necesitaba un nuevo motor de 6 cilindros. Lo inclinaron 30 grados hacia la derecha para que cupiera debajo de los capós inferiores. No tenían idea de que acababan de crear uno de los motores más resistentes en la historia del automóvil. Esta cosa sobreviviría a todo, desde carreras de aceleración hasta derbis de demolición y décadas de absoluto abandono. El Slant 6 vino en diferentes tamaños, pero las dos versiones de 25 pulgadas cúbicas se volvieron legendarias. Impulsó todo, desde los Plymouth Valiants hasta los camiones Dodge y los taxis de la ciudad de Nueva York. El motor generaba unos 145 caballos de fuerza, lo cual era decente para la época, pero la potencia no era el objetivo. El punto es que este motor se negaba rotundamente a morir sin importar lo mal que lo trataras. El diseño inclinado creó accidentalmente un drenaje de aceite perfecto. Los conductos de admisión largos mejoraron el par a bajas revoluciones. El cigüeñal de acero forjado era lo suficientemente fuerte como para usarse como ariete. Pero el verdadero secreto fue el diseño de la cabeza. Chrysler utilizó un cabezal simple sin flujo cruzado que era básicamente indestructible. Estos motores podrían funcionar sin refrigerante hasta que se pusieran al rojo vivo. Déjalos enfriar, agrégales agua y se pondrán en marcha de inmediato. Pruebe esto con cualquier motor moderno. Los conductores de derby de demolición descubrieron algo sorprendente acerca de los Slant 6. No morirían. Otros motores se sobrecalentarían, se atascarían o lanzarían bielas cuando se los maltratara. El Slant 6 simplemente seguiría funcionando. Incluso sin radiador, incluso con varillas de empuje dobladas, incluso con la mitad del cárter de aceite arrancado. Los conductores de derby comenzaron a buscar autos con Slant 6 específicamente porque el motor duraría más que todo el auto que lo rodeaba. Las historias son legendarias. Un taxi de Nueva York recorrió 900.000 metros sin reconstruirlo. Un agricultor de Iowa utilizó uno durante 40 años únicamente con cambios de aceite. Un hombre en California drenó accidentalmente el aceite en lugar de líquido de transmisión, condujo 80 kilómetros antes de darse cuenta de su error y el motor sobrevivió. Es como si estos motores hubieran sido bendecidos por algún antiguo dios de la combustión interna. Pero lo más loco es que Chrysler mató al Slant 6 de enero de 1987 por una razón. Duró demasiado tiempo.
Los concesionarios se quejaron de que nunca vieron estos coches para reparar el motor. Los motores duraron el doble que todos los demás componentes. En el mundo de la obsolescencia programada de la industria automotriz, el Slant 6 fue malo para el negocio. Era demasiado bueno, demasiado confiable, demasiado inmortal. Hoy en día, los motores Slant 6 todavía están en todas partes. Alimentan generadores, barcos y equipos industriales. Los corredores de carreras los turboalimentan para generar 600 caballos de fuerza. Los restauradores los buscan porque saben que nunca necesitarán otro motor. El Slant 6 demostró que a veces la mejor ingeniería surge por accidente. Chrysler intentó fabricar un motor compacto. En lugar de eso, crearon uno que podría durar más que el sol. Número 6. Detroit Diesel Serie 60. Cuando Detroit Diesel presentó la Serie 60 en 1987, el mundo de los camiones era escéptico. Controles electrónicos en un motor diésel. Eso es simplemente más cosas para romper, dijeron. Estaban equivocados. La Serie 60 no solo cambió el transporte por carretera, sino que lo dominó. Durante 2 décadas, este motor impulsó más semirremolques que cualquier otro, acumulando millones de millas y demostrando que la tecnología y la confiabilidad no eran mutuamente excluyentes. Se trataba de un motor de 6 cilindros en línea de 11,1 o 12,7 litros que generaba entre 300 y 500 caballos de fuerza. Pero la parte revolucionaria fue el DDC, los controles electrónicos de Detroit Diesel. Por primera vez, un motor diésel de alta potencia tenía un cerebro informático. Podría diagnosticar problemas, optimizar el consumo de combustible y ajustar la sincronización sobre la marcha. Los camioneros de la vieja escuela predijeron el desastre. En cambio, consiguieron el motor de camión más confiable jamás construido. La Serie 60 tenía un truco de fiesta que la hizo legendaria. Simplemente no se desgastaría. Detroit Diesel construyó estos motores con camisas de cilindros que podían reemplazarse sin quitar el motor. Fue una idea inteligente, excepto que nadie necesitó usarla. Estos motores normalmente recorren 1 millón de millas sin necesidad de ningún trabajo interno. Algunos alcanzaron los 2 millones. Hay casos documentados de motores de la Serie 60 con más de 3 millones de m todavía en funcionamiento, que todavía arrastran cargas de 80.000 libras y que todavía obtienen una mejor economía de combustible que motores de la mitad de su edad. Las empresas de camiones descubrieron algo increíble. La Serie 60 en realidad ahorró dinero al durar demasiado. Habían presupuestado reconstrucciones de 500.000 millas que nunca se realizaron. A 1 millón de millas, desmontarían el motor esperando ver desgaste. No encontrarían nada. El patrón de trama cruzada aún sería visible en las paredes del cilindro. Los mecánicos comenzaron a llamar los millones de millas como si fuera algo normal, porque con la Serie 60 lo era. El secreto fue la combinación perfecta de precisión electrónica y simplicidad mecánica. El sistema de que evita el abuso limitando el exceso de revoluciones y optimizando el rendimiento. El diseño básico era a prueba de balas. Un árbol de levas accionado por engranajes, cojinetes macizos y un bloque que podría funcionar también como bóveda de un banco. Detroit Diesel incluso descubrió cómo hacer que la electrónica sea confiable, recubriendo el SM con epoxi y probándolo a temperaturas extremas que matarían a un humano. Pero esto es lo que realmente hizo que la Serie 60 fuera especial. Mejoró con la edad. El sistema DEC podría actualizarse con nuevo software. Economía de combustible mejorada. Potencia aumentada. Las emisiones disminuyeron. Los camiones con motores de la Serie 60 de 20 años de antigüedad podrían superar a los nuevos competidores. Fue como si Detroit Diesel hubiera inventado accidentalmente un Benjamin Button mecánico. La producción finalizó en 2011 y fue reemplazado por el DD-15. Los camioneros estaban de luto. Algunos motores de la Serie 60 se almacenaron como si fueran lingotes de oro. Otros simplemente siguieron recordando sus ejemplos de 1 millón de millas. Porque cuando encuentres un motor que pueda funcionar desde aquí hasta la luna y regresar, entonces hazlo de nuevo.
No lo dejes ir, simplemente sigue alimentándolo con diésel y aceite sabiendo que durará más que tú, tus hijos y posiblemente tus nietos. Número 5. Volkswagen Tipo 1 refrigerado por aire. El motor Boxer de 4 cilindros refrigerado por aire de Volkswagen es una prueba de que el mejor diseño de motor también puede ser el más simple. Sin radiador, sin bomba de agua, sin juntas de culata que soplar, solo aletas de aluminio fundido y la terquedad alemana para mantener las cosas frías. Entre 1938 y 2003, este motor impulsó a más de 21 millones de Beetles, convirtiéndose en el diseño de motor más producido de la historia. Y la mayoría de ellos probablemente todavía estén corriendo en algún lugar. La brillantez estaba en lo que no tenía. Los motores refrigerados por agua tienen docenas de puntos de falla. Mangueras, termostatos, bombas de agua, radiadores. El motor VW no tenía nada de eso. Solo un ventilador atornillado al cigüeñal y un poco de chapa metálica para dirigir el aire. Era tan sencillo que los mecánicos de árboles de sombra podían reconstruir uno en la mesa de su cocina. Y lo hicieron constantemente porque, si bien estos motores duran para siempre, también les encanta que los modifiquen. La versión más común desplazaba 1,6 L y producía unos 60 caballos de potencia. Eso no es un error tipográfico. 60, una cortadora de césped moderna genera más potencia, pero a los propietarios de VW no les importó. Sus coches no pesaban nada, consumían combustible como colibríes y arrancaban en condiciones que acabarían con otros motores. Congelado en Alaska, el VW comenzaría a asarse en el Valle de la Muerte, todavía en funcionamiento, parado en un granero durante 20 años, agregar gasolina a una batería. ¡Boom! Estos motores tenían personalidad. Sonaban al ralentí como máquinas de coser enfadadas. Olían a aceite caliente en rebelión. Requerían ajustes de válvulas cada 3.000 millas, lo que suena molesto hasta que te das cuenta de que lleva 10 minutos con un destornillador y una llave inglesa. VW hizo el motor tan accesible que el mantenimiento se convirtió en una actividad social. Los encuentros de fin de semana de Beetle eran básicamente una terapia de grupo con juegos de enchufes, pero la verdadera magia era su naturaleza inmortal. Los motores estaban tan estresados que una falla catastrófica era casi imposible. Claro, podrían quemar una válvula o dejar caer un cilindro. Así que ¿lo qué? Funcionaban con 3 cilindros, giraban una biela, la carcasa era de magnesio, simplemente se agrietaba y perdía aceite, pero seguían funcionando. Un hombre condujo desde Los Ángeles a Nueva York sin presión de aceite. El motor se atascó por completo cuando se estacionó. Lo dejó enfriar, le añadió aceite y arrancó inmediatamente. El mercado de accesorios se volvió loco por estos motores. Podrías construirlos para que produzcan 200 caballos de fuerza. Podrías turboalimentarlos. Podrías ponerlos en aviones, barcos o vehículos para dunas. Impulsaron todo, desde los coches del personal nazi hasta las furgonetas hippies y los ganadores de las carreras de baja. El motor sobrevivió al Tercer Reich, al verano del amor y a los intentos de Volkswagen de acabar con él. México siguió construyéndolos hasta 2003 porque los taxistas se negaron a cambiar. Hoy en día, millones de estos motores siguen funcionando en todo el mundo. Alimentan generadores en aldeas africanas. Están escondidos en coches en kit que simulan ser Porsches. Están enseñando a los adolescentes que los motores pueden ser simples, confiables y divertidos. El motor refrigerado por aire de Volkswagen demostró que con un buen diseño y sentido del humor se puede crear algo que dure para siempre. Aunque suene como una lavadora rota mientras lo haces. Número 4. General Motors 3800V6. El General Motors 3800V6 es la cucaracha del mundo de los motores. No es bonito, no es potente, no es sofisticado. Pero después del apocalipsis nuclear, las cucarachas y 3800 heredarán la Tierra. Este motor impulsó millones de automóviles GM entre 1988 y 2009 y lo hizo con el equivalente mecánico de un encogimiento de hombros y un suficientemente bueno. El 3800 comenzó su vida como Buick V6 en 1962. GM vendió el diseño a Chrysler Jeep,
lo compró nuevamente, lo rediseñó y siguió mejorándolo durante casi 50 años. Cuando llegó la serie 3802 de enero de 1995, GM ya había solucionado todos los errores posibles. Lo que quedó fue un motor tan mediocre que alcanzó la grandeza. Fue el mejor motor jamás construido y por eso duró para siempre. Este V6 de 3,8L producía entre 160 y 240 caballos de potencia, dependiendo de la versión. Impulsó todo, desde Buick LeSabre hasta Pontiac Grand Prix y Chevrolet Impalas. Las empresas de alquiler de coches los compraron por miles. A los abuelos les encantaban. A los mecánicos les encantaban más porque nunca se rompían. El 3800 era un transporte como electrodoméstico. Aburrido, confiable, inmortal. El secreto fue la ingeniería conservadora llevada al extremo. GM utilizó un diseño V6 de 90 grados, que debería vibrar terriblemente. Lo arreglaron con un eje de equilibrio. Las cabezas eran de hierro, luego de aluminio, pero siempre sencillas. 2 válvulas por cilindro, varillas de empuje y un distribuidor hasta 1999. GM observaba cada nueva tecnología y decía, no, estamos bien. El resultado fue un motor con menos piezas que romper que un martillo. Estos motores pasan rutinariamente las 300.000 millas. 400.000 era lo común. Hay casos documentados de 500.000 metros 3800 que todavía funcionan perfectamente. Un taxista de Chicago recorrió 700.000 millas con su Impala. Cuando se le preguntó sobre el mantenimiento, dijo cambios de aceite y neumáticos. El motor sobrevivió a 3 transmisiones, 2 conductores y a toda la administración de Obama. Pero aquí está la parte hermosa. Cuando se rompían, las reparaciones eran baratas. Las juntas de culata eran el único punto débil de las primeras versiones, y GM lo solucionó en 1995. Después de eso, los motores fueron básicamente indestructibles. Las piezas estaban por todas partes y eran muy baratas. Cualquier mecánico podría trabajar en ellos con los ojos vendados. Era una confiabilidad democrática. Blindaje de obreros, el motor del pueblo. GM abandonó el 3800 en 2008 y lo reemplazó por el 3.6 V6 de alta tecnología. El nuevo motor generaba más potencia, consumía menos combustible y se estropeaba constantemente. Los mecánicos lloraron. Los clientes se quejaron. El 3800 había logrado algo especial. Fue muy aburrido. Se volvió interesante, tan confiable, que se volvió notable. Se demostró que en la ingeniería, como en la vida, a veces la mejor solución es la más simple. Simplemente construyelo bien y déjalo en paz. Número 3. Cummins Serie 5.9B. El motor diésel Cummins Serie B de 5,9L es lo que sucede cuando los ingenieros diseñan un motor para semirremolques y luego alguien loco decide meterlo en una camioneta. Cuando Dodge se asoció con Cummins en 1989, crearon una combinación que redefiniría lo que significaba sobreconstrucción. Esto no era solo un motor de camión. Era una central eléctrica comercial de potencia media, camuflada como transporte de consumo. La serie 5.9B era un motor diésel turbo de 6 cilindros en línea que comenzó con 160 caballos de fuerza en 1989. En 2007, generaba 325 caballos de fuerza y 650 lb-pie de torque. Pero esos números no cuentan la verdadera historia. La verdadera historia es que Cummins diseñó este motor para funcionar las 24 horas del día en camiones de reparto. Luego Dodge los convenció de ponerlo en las camionetas. Fue como poner el corazón de un corredor de maratón en el cuerpo de un velocista. El motor estaba cómicamente sobreconstruido para su uso en camionetas. El bloque era de hierro fundido, lo suficientemente grueso como para usarlo como ancla de barco. El cigüeñal estaba hecho de acero forjado y probablemente podría sobrevivir al reingreso desde el espacio. Las bielas fueron dimensionadas para un motor que generaba el doble de potencia. Los ingenieros de Cummins lo diseñaron para que dure 500.000 millas en servicio comercial.
En camionetas, donde avanzaba lentamente y a media aceleración, duró bastante, nadie lo sabe con certeza. Todavía están corriendo. Estos motores crearon su propia cultura. Los propietarios rastreaban el kilometraje como si fueran estadísticas de béisbol. Se consideró que 300.000 millas apenas se habían adaptado. 500.000 millas era un valor respetable. Los motores Millón 5.9 se volvieron legendarios y sus propietarios alcanzaron el estatus de celebridades en los foros de diésel. Un propietario documentó 1,3 millones de millas en su motor original. Todavía funcionando, todavía remolcando, todavía generando impulso. El 5.9 tenía dos personalidades distintas. La versión de 12 válvulas del 89 al 98 era puramente mecánica. Sin computadora. Inyección mecánica. Podrías utilizarlo con aceite vegetal, aceite de motor o, probablemente, alcohol ilegal si lo filtras. La versión de 24 válvulas de 1998 a 2007 agregó controles electrónicos pero mantuvo el extremo inferior a prueba de balas. Ambas versiones compartían un rasgo. Se negaron rotundamente a morir. El mantenimiento era casi insultantemente simple. Cambie el aceite, cambie el filtro de combustible y ajuste las válvulas cada 100.000 millas aproximadamente. Eso es todo. Los motores eran tan confiables que cualquier falla se convirtió en noticia. Cuando uno realmente se rompía, los mecánicos diésel se reunían a su alrededor como si fuera el avistamiento de un unicornio. Generalmente el fallo se debía a alguna modificación o a un abuso grave. Los motores de serie seguían acumulando kilómetros como si les pagaran por cada clic del odómetro. La serie 5.9B finalizó su producción en 2007, reemplazada por la 6.7. El nuevo motor generaba más potencia, pero requería un equipamiento de emisiones que lo hacía infinitamente más complejo. Los veteranos atesoraron 5,9 camiones como si fueran oro. Los precios de los ejemplares usados en realidad aumentaron porque todo el mundo sabía la verdad. Cummins había construido accidentalmente un motor demasiado bueno para el mundo moderno, demasiado simple, demasiado confiable, demasiado permanente. Número 2. International Harvester DT466. El motor diésel DT466 de International Harvesters es el equivalente a un castillo medieval, superconstruido, indestructible y diseñado para sobrevivir a imperios. Presentado a principios de la década de 1970, este motor de 6 cilindros en línea de 7,6L no intentaba ganar ningún premio por innovación. Estaba intentando alimentar autobuses escolares y camiones de volteo hasta la muerte térmica del universo. Misión cumplida. El DT466 generaba entre 160 y 230 caballos de fuerza, lo que suena patético para un motor de 7,6L. A nivel internacional no le importó. Este motor era cuestión de torque. Par geológico masivo e interminable. Arrancaría tocones de árboles del suelo sin hacer nada. Fue diseñado para aplicaciones en las que una falla significaba niños varados o sitios de construcción detenidos. Entonces, Internacional lo construyó como si esperara una guerra nuclear. La filosofía del diseño era hermosa en su paranoia. Cada componente fue dimensionado para un motor que genera 3 veces más potencia. El bloque era de hierro fundido lo suficientemente grueso como para usarse como protección contra la radiación. Las camisas de los cilindros tenían un diseño de camisa húmeda, lo que significa que se podía reconstruir todo el motor sin necesidad de trabajar con la máquina. La bomba de inyección era mecánica y lo suficientemente sencilla para reconstruirla con herramientas manuales. International analizó cada posible punto de falla y, o bien lo sobredimensionó o lo eliminó por completo. Estos motores impulsaron millones de autobuses escolares y de ahí se ganaron su reputación. Los distritos escolares descubrieron algo sorprendente. Los autobuses de T466 nunca murieron. ¿Alguna vez? Los distritos que compraron autobuses en los años 70 todavía los seguían utilizando en los años 2000. Los mismos motores, originales, sin reconstruir, todavía arrancan cada mañana helada y funcionan todo el día.
Los mecánicos bromean diciendo que los autobuses se oxidarían alrededor de los motores, que luego alimentarían a los autobuses de reemplazo. El programa de mantenimiento fue divertidísimo. Cambie el aceite, cambie los filtros y tal vez ajuste las válvulas cada pocos años si se siente ambicioso. Eso fue literalmente todo. No tiene correas de distribución porque utiliza engranajes. No hubo problemas con la junta de culata porque la culata estaba sujetada como se esperaba a nivel internacional. No hubo fallas en el extremo inferior porque los cojinetes fueron dimensionados para una locomotora. El motor estaba tan poco estresado que básicamente se mantenía a sí mismo gracias al puro aburrimiento. Pero aquí viene la parte realmente loca. Estos motores se vuelven más confiables con el tiempo. Los primeros 100.000 kilómetros solo pulen las paredes del cilindro. A las 300.000 millas, todo se ha desgastado hasta alcanzar una tolerancia perfecta. Con 500.000 millas, funcionan mejor que nuevos. Hay documentados millones de motores de T466 que nunca han sido desarmados. Todavía corriendo, todavía tirando, todavía negándose a reconocer que las cosas mecánicas están destinadas a desgastarse. International dejó de fabricar el DT466 en los años 90 y fue reemplazado por motores más potentes y más complejos. Pero hoy en día siguen corriendo miles. Alimentan generadores, bombas, autobuses y camiones. Probablemente seguirán funcionando cuando nuestros nietos sean mayores. Porque International no solo construyó un motor, construyó un dedo medio mecánico al concepto de obsolescencia programada. El DT466 no fue diseñado para durar 20 o 30 años. Fue diseñado para durar para siempre. Y hasta ahora, está ganando. Número 1, Toyota 1FCE. El Toyota 1FCE de 6 cilindros en línea es el máximo depredador de los motores confiables. Esta bestia de 4,5 litros impulsó los Land Cruisers entre 1993 y 2007. Y lo hizo con una combinación de ingeniería avanzada y simplicidad que hace llorar a otros fabricantes. Mientras los competidores añadían turbos y complejidad, Toyota construyó un motor que podría sobrevivir al apocalipsis utilizando tecnología de la década de 1950. Y funcionó. Este motor de 6 cilindros en línea de aspiración natural generaba entre 212 y 240 caballos de potencia. En la década de 1990, esos eran números de V8 de un 6 cilindros. Pero Toyota no logró esto mediante magia de alta tecnología. Lo lograron mediante un gran desplazamiento y una ingeniería perfecta. El 1FCZ fue el último de los grandes motores de 6 cilindros en línea de Toyota, y lo fabricaron como si supieran que sería su canto del cisne. Cada componente fue sobreconstruido hasta un grado que raya en la sátira. El diseño del motor era agresivamente simple. Árbol de levas único, 2 válvulas por cilindro, encendido por distribuidor hasta 1998, inyección de combustible multipuerto, pero del tipo básico que los mecánicos realmente podían entender. Toyota analizó la sincronización variable de válvulas, la inyección directa y la turboalimentación y luego dijo, no, estamos bien. Lo construyeron como un motor de los años 60 con materiales de los años 90. El resultado fue la perfección mecánica. Los propietarios de Land Cruiser se convirtieron en evangelistas de estos motores. Publicarían fotos del odómetro como padres orgullosos. 300.000 millas era el nivel de entrada. 500.000 era lo común. Se podía alcanzar 700.000. Los motores Million Moon FC no eran unicornios. Simplemente estaban bien mantenidos. Una empresa minera australiana documentó 2,1 millones de kilómetros con un solo motor. Eso supone 1,3 millones de millas en el extremo inferior original. Todavía corriendo, todavía tirando. La 1FZ logró algo casi imposible. Estaba bajo estrés a pesar de tener buena potencia. El desplazamiento masivo significó que nada estaba funcionando bien. Podía circular a velocidades de autopista apenas por encima del ralentí. Remolcar cargas enormes sin sudar la gota gorda.
Arrástrese a través de obstáculos a 300 RPM como un diésel. Toyota lo calificó como combustible regular sin plomo a pesar de la alta compresión porque sabían que los propietarios les pondrían gasolina basura en lugares remotos. Al motor no le importó. Pero esto es lo que hizo que el 1FZ fuera realmente especial. Fue el último de su tipo. Toyota sabía que las regulaciones sobre emisiones acabarían con los motores grandes y simples. Así que construyeron el 1FZ como una carta de despedida a la confiabilidad. Utilizaron su mejor metalurgia, sus tolerancias más estrictas, su ingeniería más conservadora. Lo construyeron como si quisieran que la gente todavía los condujera en el año 2011. Basándose en la evidencia actual, lo lograron. El 1FCFE finalizó su producción cuando se discontinuó la serie 100 del Land Cruiser. Toyota lo reemplazó por la serie UZ, más compleja. La tarifa aumentó, la potencia mejoró, el ahorro de combustible mejoró, la confiabilidad disminuyó. Los entusiastas del Land Cruiser todavía buscan camionetas con motor FC y pagan precios elevados por ejemplares de alto kilometraje porque todos saben la verdad. Toyota nunca fabricará otro motor como este. No pueden. El mundo ha evolucionado desde los simples motores sobreconstruidos y eternos. El 1FZ fue el último de los inmortales. Y en algún lugar del interior de Australia, ahora mismo, uno está arrancando por 500.000 ¿ves? Listo para otro día de sobrevivir a todo lo demás en la carretera. Y ahí lo tienes. Son 10 motores viejos que fueron construidos para durar para siempre. ¿Tenías alguna de estas leyendas mecánicas? ¿Aún conduces uno? Déjanos saber en los comentarios a continuación qué motor crees que merece estar en esta lista. Quizás tengas una historia propia de 1.000.000 de millas para compartir. Ya que has estado aquí tanto tiempo, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para obtener más contenido sobre las máquinas que se niegan a morir. Y recuerda, ya no los hacen como antes. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la vieja y destartalada camioneta de tu vecino de los años 90 todavía funciona como un reloj mientras que tu auto más nuevo se sigue descomponiendo? ¿Qué pasaría si te dijera que algunos vehículos están tan bien diseñados que prácticamente se niegan a morir? No estamos hablando de golpes de suerte aquí. Son máquinas que fueron construidas con un objetivo en mente, durar más que todo lo demás en la carretera. Hoy vamos a contar otros 10 vehículos legendarios que se han ganado la reputación de ser inmortales del automóvil. Desde caballos de batalla que cruzan el desierto hasta sedanes de lujo que se quitan 500.000 de millas de encima, estos autos tienen historias que te harán repensar todo lo que sabes sobre confiabilidad. Así que, abróchate el cinturón y pulsa el botón me gusta si alguna vez tuviste un coche que no paraba de funcionar, porque estamos a punto de sumergirnos en las máquinas más indestructibles de la historia del automóvil. Número 10, Subaru Outback y Legacy. A mediados de los 90, Subaru hizo algo que nadie esperaba. Tomaron su confiable sedán heredado y lo elevaron unos centímetros, le agregaron un revestimiento de plástico, lo llamaron Outback y accidentalmente crearon una de las plataformas de vehículos más a prueba de balas jamás fabricadas. El problema es que no se suponía que fueran revolucionarios. Se suponía que simplemente debían ser prácticos. Pero los ingenieros de Subaru tenían otros planes. Construyeron estos coches con motores opuestos horizontalmente que se ubicaban bajos en el chasis, perfectamente equilibrados, con menos vibraciones y menos desgaste. El resultado, motores que habitualmente recorren 300.000 millas sin reparaciones importantes. Y esto es solo el comienzo. El sistema de tracción total que utilizaron era brillantemente simple. Sin electrónica complicada, sin computadoras sofisticadas, solo componentes mecánicos que funcionan juntos como un reloj. Los mecánicos de Vermont bromean diciendo que los Subaru no mueren. Simplemente se transmiten de generación en generación. Y no se equivocan. Conduzca por cualquier pueblo de Nueva Inglaterra en invierno y cuente el interior de 20 años que todavía sigue funcionando. El secreto era la obsesión de Subaru con la simetría. Todo estaba equilibrado. El motor, la transmisión, incluso la distribución del peso. Esto significó menos estrés en los componentes.
Menos estrés significa una vida más larga. Los propietarios informan que estos autos sobreviven a todo, desde conductores adolescentes hasta mudanzas de larga distancia y años de abandono. Problemas con la junta de culata, sí, ocurrieron. Pero si solucionas ese problema, el coche te dará otra década de servicio. Un propietario en Colorado documentó que su Legacy 1997 alcanzó las 500.000 millas. Transmisión original, diferencial original, todavía funcionando fuerte. Estos no eran coches emocionantes. No eran rápidos. No eran particularmente hermosas. Pero eran máquinas honestas construidas por ingenieros que entendían que a veces el aburrimiento es exactamente lo que la gente necesita. Y en un mundo de obsolescencia programada, esa filosofía creó algo especial, algo que se niega a desaparecer. Número 9, Chevrolet Impala. Novena generación. 2006 marcó el regreso de una leyenda. Chevrolet recuperó el nombre Impala y esta vez lo construyeron para que dure. No con tecnología sofisticada, ni con materiales exóticos, sino con la buena y antigua ingeniería excesiva. General Motors estaba en problemas. Necesitaban un golpe. Entonces hicieron algo radical. Realmente escucharon a sus clientes. Los administradores de flotas querían confiabilidad. Los departamentos de policía querían durabilidad. Las compañías de taxis querían coches que pudieran soportar el maltrato. Así que GM cumplió. Los motores V6 de 3,5 y 3,9L no eran nada revolucionario, pero ese era el objetivo. Se trataba de diseños probados, perfeccionados durante décadas, con tecnología de varilla de empuje simple, sin turbocompresores que pudieran fallar, sin inyección directa que pudiera atascarse, solo una entrega de potencia confiable día tras día. La transmisión era igualmente robusta. La transmisión automática de 4 velocidades podría parecer anticuada en comparación con las 6 velocidades de la competencia, pero era a prueba de balas. Los taxistas de Nueva York informaron que estas transmisiones duraron 400.000 millas en tráfico con frecuentes arranques y paradas. Intente hacer lo mismo con una transmisión CVT moderna. A los departamentos de policía también les encantan. El Impala podía funcionar al ralentí durante horas sin sobrecalentarse, tomar las aceras a toda velocidad sin frenar, soportar velocidades de persecución y luego regresar inmediatamente a sus tareas de patrulla. Un Impala policial retirado en Michigan recorrió 700.000 millas antes de jubilarse. Todavía funciona, todavía se conduce, pero es demasiado feo para seguir en servicio. El interior no tenía nada de especial. Plásticos duros por todas partes, electrónica básica. Pero esa simplicidad significaba que había menos cosas que romper. Los asientos se desgastaron como el hierro. El tablero no se agrietó con el sol. Los interruptores todavía funcionaban después de 1 millón de clics. Las empresas de alquiler de coches descubrieron algo interesante. A pesar del abuso infligido por los inquilinos, los Impalas regresaron dispuestos a más. Mientras que los coches de la competencia necesitaban reparaciones constantes, los Chevy seguían funcionando. No era sexy, no fue avanzado, pero la novena generación del Impala demostró que a veces la mejor ingeniería es la más simple. Número 8, Nissan Patrol. i60 y i61. Antes de que los SUV se convirtieran en vehículos de lujo para recorrer centros comerciales, el Nissan Patrol estaba ocupado conquistando los entornos más hostiles del mundo. Las generaciones i60 y i61 no solo sobrevivieron en estos lugares, sino que prosperaron. En Oriente Medio, donde las temperaturas en verano alcanzan los 130 grados Fahrenheit, las patrullas se convirtieron en el vehículo preferido. No porque fueran cómodos, no porque fueran prestigiosos, sino porque cuando tu vida depende de tu vehículo, eliges confiabilidad. Los motores de 6 cilindros en línea eran obras maestras de la simplicidad. El diésel de 4,2L podría funcionar con prácticamente cualquier cosa inflamable. Mal combustible, no hay problema. Diésel contaminado, tosía una vez y seguía funcionando. No hay ningún equipo de emisiones sofisticado que pueda fallar. No había sistemas complicados de gestión del motor, solo inyección mecánica que funcionaba siempre.
El chasis fue sobreconstruido hasta un grado casi cómico. Los ingenieros de Nissan lo diseñaron para manejar el doble de su capacidad nominal. ¿Por qué? Porque sabían que de todas formas los dueños lo sobrecargarían. En Australia, las empresas mineras realizan patrullas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en condiciones que destruirían la mayoría de los vehículos en cuestión de semanas. Estos camiones duraron años. Un vehículo documentado que patrulla en Dubái recorrió más de 1 millón de kilómetros en servicio comercial. Motor original, caja de cambios original, todavía generando ganancias para su propietario. El sistema de enfriamiento fue diseñado para las condiciones del Valle de la Muerte, radiadores enormes, ventiladores mecánicos simples y sin piezas de plástico que se rompan con el calor. Los propietarios en África informan que hicieron funcionar estos camiones con una temperatura de 120 grados mientras remolcaban sin un solo incidente de sobrecalentamiento. El sistema de tracción en las 4 ruedas era puramente mecánico. No hay computadoras que decidan qué rueda recibe potencia, solo ejes con bloqueo manual en una caja de transferencia que podría soportar el abuso de un mazo. Si algo se rompe en medio de la nada, cualquier mecánico competente podría arreglarlo con herramientas básicas. El I-61 refinó la fórmula sin arruinarla. Un poco más de comodidad, una aerodinámica ligeramente mejor y la misma fiabilidad imparable. Estos no eran vehículos, eran herramientas de supervivencia disfrazadas de todoterrenos. Número 7. Lexus LS400. 1989, Toyota decidió desafiar a Mercedes y BMW en su propio juego. El resultado fue el LS400, un coche que no solo igualaba la fiabilidad alemana. Lo destruyó. La historia del desarrollo es legendaria. Los ingenieros de Toyota pasaron 6 años perfeccionando cada detalle. Probaron prototipos durante 2,7 millones de millas. Rechazaron el 60% de piezas de proveedores por no cumplir estándares. Incluso construyeron nuevas fábricas solo para garantizar la calidad. Quizás sea obsesivo, pero funcionó. El motor UZF-E8 se convirtió en leyenda. 4L, 32 válvulas, sobrediseñado hasta un grado absurdo. Toyota lo diseñó para que funcionara durante 300.000 millas sin mantenimiento importante. Muchos han duplicado esa cifra. La atención al detalle fue asombrosa. Cada motor fue ensamblado a mano. Las tolerancias eran más estrictas que en los relojes suizos. El resultado fue un V8 tan suave que Lexus hizo famosa su habilidad para equilibrar copas de champán sobre el motor en marcha, pero la suavidad fue solo el comienzo. Estos motores se negaron a desgastarse. Un ejemplo documentado en Florida alcanzó las 900.000 millas con el motor original. Sigue funcionando, sigue suave, sigue silencioso. La transmisión también estaba sobreconstruida. Toyota utilizó una transmisión automática de 4 velocidades diseñada para camiones y luego la perfeccionó para vehículos de lujo. El resultado, transmisiones que duraron toda la vida del automóvil. Sin deslizamientos, sin oscilaciones, solo cambios uniformes durante 500.000 de millas. Incluso la electrónica era a prueba de balas. Aunque los coches de lujo alemanes de la época se convirtieron en pesadillas eléctricas a medida que envejecían, los sistemas del LS400 siguieron funcionando. Los asientos eléctricos todavía se mueven. El control del clima todavía funcionaba. Incluso el primitivo reproductor de CD seguía funcionando. Los propietarios descubrieron algo notable. Estos coches realmente mejoraron con el tiempo. El cuero se volvió más suave. El viaje se asentó perfectamente. El motor se aflojó lo suficiente para sentirse aún más suave. Fue como si Toyota hubiera diseñado el propio proceso de envejecimiento. El LS400 no solo compitió con el lujo alemán, sino que lo avergonzó, y lo hizo costando miles de dólares menos en mantenimiento. Número 6. Chevrolet CK 1967 a 1972. Los llamaban camiones de la línea de acción, pero la serie CK de Chevrolet del 67 al 72 se ganó un apodo diferente, indestructible. No eran solo camiones. Eran el modelo de lo que debería ser un vehículo de trabajo.
El diseño fue revolucionario para su época. Chevrolet bajó la cabina y ensanchó la vía. Mejor estabilidad, mejor visibilidad, mejor todo. Pero debajo de ese estilo moderno se encontraba la ingeniería de la vieja escuela en su máxima expresión. Las opciones de motor eran legendarias. El motor de 6 cilindros en línea de 250 caballos se hizo conocido como Stufferbolt por una buena razón. Era simple como un martillo y el doble de resistente. Los motores V8 de bloque pequeño estaban apenas alcanzando su máximo auge. El 283, el 307, el 327, cada uno capaz de durar más que el camión que impulsaba. Pero el verdadero héroe era el 292 de 6 cilindros en línea. Los camioneros lo llamaban el monstruo del torque. No era rápido ni suave, pero arrancaba tocones de árboles del suelo y lo hacía durante 30 años seguidos. Estos motores estaban tan sobreconstruidos que una falla catastrófica era casi imposible. Los marcos eran canales de masivos que podían soportar cualquier cosa. Sobrecargado, no hay problema. Retorcidos por el abuso todoterreno, se flexionarían y volverían a su forma. El óxido era el único enemigo, y aún así, estos cuadros a menudo duraban más que todo lo demás que los rodeaba. Las transmisiones fueron igualmente legendarias. La trituradora de crudo SM420 con transmisión manual de 4 velocidades recibió su nombre. Honestamente, los conductores de camiones informaron que cambiaban estas cajas de cambios con mazos cuando se rompían los enlaces. A la transmisión no le importó. Siguió funcionando. Hoy, 50 años después, estos camiones están en todas partes. Camiones agrícolas, camiones de taller, camiones para uso diario. Han sido modificados, restaurados, golpeados y abusados, y siguen funcionando. Las piezas están en todas partes y son baratas. Cualquier mecánico puede trabajar en ellos. Son lo suficientemente simples como para que los propietarios puedan instalarlos en sus entradas. Un ejemplar documentado en Texas ha pertenecido a la misma familia desde tiempos inmemoriales. 3 millones de millas a lo largo de 3 generaciones. Motor original reconstruido 2 veces. Todavía transportando, todavía trabajando, todavía negándome a morir. Número 5, Ford F250 y F357.3 Power Stroke. 1994, Ford hizo algo que cambió los camiones diésel para siempre. Se asociaron con International Harvester para crear el Power Stroke de 7,3L. No fue la primera camioneta diésel, pero fue la primera que la gente común realmente quiso tener. Los números fueron impresionantes. 450 libras-pie de torque, suficiente para sacar una casa de sus cimientos. Pero la verdadera magia era la confiabilidad. International había estado construyendo vehículos diésel durante décadas. Sabían lo que funcionaba, y lo que funcionaba era la simplicidad. La inyección mecánica implicaba la eliminación de ordenadores complicados. El sistema de combustible era muy simple. El aceite a alta presión accionaba los inyectores, pero el diseño era tan robusto que las fallas eran raras. Cuando algo se estropeaba, cualquier mecánico diésel podía diagnosticarlo con herramientas básicas. No se necesita software propietario. Estos motores fueron sometidos a un esfuerzo mínimo desde fábrica. Ford los calificó de forma conservadora. Los componentes internos fueron diseñados para una potencia mucho mayor. Esto significaba que en los niveles de potencia estándar, nada funcionaba a pleno rendimiento. Menos estrés equivale a una vida más larga. Es una matemática simple que Ford entendió perfectamente. Los propietarios descubrieron que estos motores apenas habían comenzado a asentarse a las 100.000 millas. 200.000 era la adolescencia. 300.000 era la mediana edad. Medio millón recién empezando. Un 7.3 documentado en Montana recorrió 1,3 millones de millas, transportando caballos, inyectores originales, turbo original y aún generando potencia nominal. Los sistemas de refrigeración fueron construidos especialmente para los peores escenarios. Mientras remolcaba montañas bajo el calor del verano, el 7.3 apenas se notaba.
Los radiadores eran enormes. Los aficionados movieron el aire en serio. El sobrecalentamiento era casi imposible si se realizaba el mantenimiento del sistema. Pero el verdadero secreto era el bloque mismo. Ford utilizó hierro con alto contenido de níquel que era increíblemente resistente. Las paredes del cilindro apenas se desgastaron. La compresión se mantuvo alta incluso después de un kilometraje masivo. Estos motores a menudo duraban más que múltiples transmisiones y varias carrocerías de camiones. Hoy, 25 años después, 7,3 de potencia. Los accidentes cerebrovasculares tienen precios premium. No porque sean raros, sino porque todo el mundo sabe que son los últimos diésel verdaderamente a prueba de balas. No hay equipos de emisiones que puedan fallar, no hay electrónica complicada, solo confiabilidad mecánica pura. Número 4. Honda Civic, cuarta y quinta generación. El final de los años 80 y el principio de los 90 marcaron el auge de Honda. Los Civics de cuarta y quinta generación no eran solo coches económicos. Eran clases magistrales de ingeniería disfrazadas de transporte cotidiano. El enfoque de Honda fue diferente. Mientras otros reducían costes, Honda refinaba obsesivamente. Cada componente fue optimizado. No por poder, ni por lujo, sino por longevidad. Los motores eran joyas. La serie de 4 cilindros se volvió legendaria por una buena razón. 1,5L, 1,6L, árbol de levas sencillo, árbol de levas doble, no importaba. Todos corrieron para siempre. El secreto fue la atención fanática de Honda a los materiales y las tolerancias. Honda utilizó una metalurgia mejor que nadie. Las paredes de los cilindros eran más duras, los cojinetes eran más resistentes, los trenes de válvulas estaban equilibrados con precisión para minimizar el desgaste. Los cambios de aceite eran básicamente el único mantenimiento requerido. Estos motores estaban tan estresados que apenas sabían que estaban funcionando. Mientras circulaba por la autopista a 3.000 RPM, el motor se ralentizaba. La conducción urbana todavía no da buenos resultados. Esta operación relajada significaba que los componentes duraban aparentemente una eternidad. Un Civic documentado en California recorrió 750.000 millas repartiendo pizza. Motor original, embrague original, todavía obteniendo 40 metros por galón. El propietario bromeó diciendo que el coche le sobreviviría. Probablemente tenía razón. Las transmisiones manuales eran igualmente a prueba de balas. Las cajas de cambios de Honda de esta época cambiaban como rifles y duraban como yunques. Los sincronizadores estaban sobreconstruidos. Los engranajes fueron cortados con precisión. Ni siquiera los conductores adolescentes abusivos pudieron matarlos. Pero la verdadera magia fue el paquete completo. Todo fue diseñado para funcionar en conjunto. La suspensión duró. La dirección se mantuvo firme. Incluso los interiores se mantuvieron notablemente bien. Estos no eran coches desechables. Fueron inversiones que dieron dividendos durante décadas. Hoy en día, encontrar un Civic de cuarta o quinta generación limpio es como encontrar oro. No porque sean raros, sino porque los propietarios no los venden. Ellos saben lo que tienen. Un automóvil que sobrevivirá a casi cualquier otro en la carretera. Y se los quedan. Número 3. Mercedes-Benz W124. Los ingenieros de Mercedes tenían un objetivo para el W124, construir el mejor automóvil del mundo. El costo era secundario. Los márgenes de beneficio eran irrelevantes. Querían crear algo que durara para siempre. Lo consiguieron. Lanzado en 1984, el W124 fue diseñado en exceso hasta un grado casi absurdo. Mercedes gastó más de 3.000 millones de marcos alemanes en desarrollo. Probaron prototipos durante millones de kilómetros. Rechazaban todo lo que no fuera perfecto. El resultado fue un automóvil que redefinió la durabilidad. Los motores eran obras maestras. El M102 de 4 cilindros en línea, el M103 de 6 cilindros en línea y el OM602 diésel. Cada uno construido como una bóveda de banco.
Mercedes utilizó piezas internas forjadas donde otros utilizaron piezas fundidas. Especificaron la metalurgia que pertenecía a los motores de aviación. Lo equilibraron todo con tolerancias microscópicas. Estos motores no solo duraban, sino que parecían inmunes al desgaste. Los taxistas en Alemania recorren habitualmente 600.000 kilómetros sin realizar reparaciones importantes. En África, donde el mantenimiento era esporádico y las condiciones brutales, los W124 seguían funcionando cuando todo lo demás fallaba. La calidad de construcción era de otro mundo. Mercedes utilizó acero grueso en todas partes. Las puertas se cerraron como cajas fuertes. Los paneles de la carrocería fueron ajustados con precisión. Los espacios entre los paneles se midieron en fracciones de milímetros. No era solo una cuestión de apariencia. Se trataba de crear una estructura que no se deteriorara. Incluso la pintura era especial. Mercedes utilizó un proceso de varias etapas que creó acabados increíblemente duraderos. Los W124 de 20 años a menudo tenían mejor aspecto que los coches modernos de 5 años. La pintura simplemente se negó a desvanecerse o astillarse. Pero el verdadero secreto era la filosofía. Los ingenieros de Mercedes lo diseñaron para una vida útil de 30 años. Ni 3 años, ni 10 años. 30, cada componente fue especificado para durar tanto tiempo. Bujes de suspensión, cojinetes de ruedas, incluso los elevalunas. Un W124 documentado en Grecia ha recorrido 2,8 millones de kilómetros como taxi. Motor original, transmisión original, todavía ganando dinero todos los días. El interior todavía luce presentable. El motor todavía arranca instantáneamente. Ya no es solo un coche. Es un monumento a lo que la ingeniería puede lograr cuando el costo no es un problema. Número 2. Nissan Patrol i60 y i61. Espera, ¿no cubrimos esto ya? No, eso fue un calentamiento. La verdadera historia de la patrulla merece el segundo lugar. Porque en los lugares más duros de la Tierra, donde el fracaso significa la muerte, la patrulla se convirtió en algo más que un transporte, se convirtió en leyenda. La industria minera australiana descubrió algo notable sobre las patrullas i60. Podrían funcionar continuamente con un calor de 120 grados y transportar el doble de su carga nominal. Ni por horas, ni por días, ni por años. Las empresas mineras documentaron patrullajes con más de 2 millones de kilómetros en servicio comercial, todavía en funcionamiento y todavía generando ganancias. En Oriente Medio, la patrulla adquirió una reputación diferente. Tanto los terroristas como las fuerzas militares los eligieron. No por política, sino por supervivencia. Cuando atraviesas un desierto sin caminos, donde una avería significa la muerte, eliges el vehículo que no se avería. Ambos bandos optaron por patrullas. El motor diésel de 4,2 L se hizo famoso por poder funcionar con cualquier cosa. Queroseno, funcionaría. Aceite de cocina, no hay problema. Un caso documentado en Sudán fue el de una patrulla que funcionaba con perfume cuando se cortaron los suministros de combustible. Olía interesante pero seguía moviéndose. El sistema de enfriamiento fue diseñado por ingenieros que entendían la termodinámica, radiadores masivos, embragues de ventilador viscosos que se acoplaban progresivamente, enfriadores de aceite para todo, enfriadores de transmisión, enfriadores de dirección asistida, enfriadores diferenciales. Nada se calentó demasiado porque todo permaneció fresco. Pero el chasis fue el verdadero héroe. Nissan utilizó chasis completamente encajonados que estaban ridículamente sobreconstruidos. El metal era lo suficientemente grueso como para detener las balas, literalmente. Las fuerzas de paz de la ONU descubrieron esto por accidente y comenzaron a solicitar patrullas. En concreto, el sistema de tracción a las 4 ruedas era puramente mecánico. Sin computadoras, sin sensores, solo engranajes y acero. Si se rompía, lo cual era raro, cualquier mecánico competente podía arreglarlo con herramientas básicas. Esto era importante en lugares donde el distribuidor más cercano estaba a 1.000 metros de distancia. Hoy en día,
en lugares donde los vehículos son herramientas de supervivencia, las patrullas I-60 e I-61 siguen siendo el estándar de oro. No son cómodos. No son eficientes. No están tranquilos. Pero cuando tu vida depende de alcanzar tu destino, nada más se acerca. Son sencillamente imparables. Número 1. Toyota Land Cruiser Serie 70. Aquí está, el Apex. La máxima expresión de la inmortalidad automovilística. El Toyota Land Cruiser. La Serie 70 no es solo un vehículo. Es una prueba de que la perfección es posible. Introducida en 1984, la Serie 70 tenía una misión. Ser imparable. Ni rápido, ni cómodo, ni eficiente, imparable. Y durante 40 años, nunca ha fallado en esa misión. El enfoque de Toyota fue diferente al de todos los demás. No diseñaron durante 5 o 10 años. Diseñaron para siempre. Cada componente fue especificado para sobrevivir a la civilización humana. Esto suena como una hipérbole. ¿Qué no es? Los motores son legendarios. El diésel 1 hercios, el turbodiesel 1 HDT y el gasolina 1 FZ. Cada uno capaz de brindar un servicio de millones de metros. Pero el diésel atmosférico 1 hercios se distingue por sí solo. Produce 96 caballos de fuerza. Necesita 17 segundos para alcanzar los 60 millas por hora y sobrevivirá a tus nietos. Estos motores fueron diseñados con un principio. Nada debería resultar difícil. El 1HC desplaza 4,2L pero genera menos potencia que la mayoría de los motores de 2L. ¿Por qué? Debido a que los componentes sometidos a estrés duran para siempre, el motor apenas sabe que está en funcionamiento. La presión de aceite se mantiene perfecta después de 500.000 de millas. La compresión se mantiene como nueva de fábrica después de 40 años. El chasis es una obra maestra de simplicidad. Ejes macizos delanteros y traseros. Ballestas que podrían sostener un edificio. Marcos tan sobreconstruidos que una falla catastrófica es básicamente imposible. Esto no es sofisticado. Es perfecto. En África, las organizaciones de ayuda descubrieron algo notable. Los Land Cruiser de la Serie 70 podrían funcionar durante años sin necesidad de mantenimiento. Mantenimiento no mínimo, 0 cambios de aceite cuando se acordaron, filtros nunca reemplazados. Refrigerante rellenado con agua de río. Ellos siguieron corriendo. Un ejemplo documentado en Tanzania ha estado funcionando desde 1986 sin reparaciones importantes. El odómetro se detuvo en 999.000 kilómetros. Eso fue hace 15 años. Sigue siendo la ambulancia principal del pueblo, sigue salvando vidas y sigue negándose a morir. Las Naciones Unidas especificaron Land Cruisers de la Serie 70 para sus misiones más críticas, no por cuestiones políticas ni de precio, porque cuando un fracaso significa que la gente muere, se elige el vehículo que no fallará. Eligieron la Serie 70. Toyota sigue fabricando la Serie 70 hoy en día, no porque esté obligado a hacerlo, sino porque la perfección no necesita actualizaciones. El diseño prácticamente no ha cambiado después de 40 años. ¿Por qué jugar con la perfección? En lugares donde los vehículos son la diferencia entre la vida y la muerte, la Serie 70 no es solo transporte. Es un salvavidas. Es esperanza. Es una prueba de que los humanos pueden construir algo que dure para siempre. Y es por eso que es el número 1. Y ahí lo tienes. Son 10 vehículos más que fueron diseñados para durar más que todo lo demás en la carretera. Desde el imparable Land Cruiser Serie 70 hasta el Mercedes W124 a prueba de balas, estas máquinas demuestran que la obsolescencia programada no es inevitable. ¿Cuál de estas leyendas del automovilismo has tenido o conducido? Deja tus historias en los comentarios a continuación. Nos encanta escuchar sobre autos que se niegan a morir. Y oye, si disfrutaste esta cuenta regresiva, haznos un favor y presiona el botón de suscripción. Tenemos más inmersiones profundas en el sector automovilístico próximamente. Hasta la próxima, mantened a esos viejos guerreros en marcha. Ya no los hacen como antes, y probablemente nunca más lo harán.